Buenas a todos. Hoy nos acompaña Manolo Monereo, jurista, politólogo y una figura histórica de la izquierda crítica en España. Fue militante del Partido Comunista, participó en la construcción de Izquierda Unida y fue diputado por Córdoba con Unidos Podemos entre 2016 y 2019. Autor de numerosos ensayos sobre el marxismo, geopolítica y crisis del Estado, su pensamiento se escribe en la tradición marxista y soberanista, a menudo objeto de debate dentro de la propia izquierda. Manolo, bienvenido, gracias por estar aquí. Bien hallado. Pues bueno, en primer lugar, dar las gracias a Manolo por haber venido a este espacio, que es un humilde canal que intentamos entrevistar a diferentes personas y también hacer contenido, político desde coordenadas que yo considero más o menos bastante alineadas con la línea de Manolo, pero ahora lo veremos. Y bueno, el primer tema que quería tocar con él es sobre el artículo que hizo con Julio Anguita y Héctor Illueca, Fascismo en Italia, Decreto de Dignidad, donde a raíz de entonces pues salieron, hubo bastantes críticas. Me gustaría que Manolo nos comentara cómo surge y las razones políticas de ese planteamiento de ese artículo, las polémicas que surgieron y también de ese palabra o cajón desastre de rojo-pardo o rojipardo que se empezó a usar contra ellos. También le quería preguntar si ese término nace en España como insulto en ese momento o ya lo había escuchado con anterioridad. ¿Y qué nos puedes comentar de esto, Manolo? Bueno, lo primero que hay que decir que me parece muy divertido estar en un canal que se llama Rojipardo, ¿no? Claro. Que es algo así como convertir el insulto en una... ¿Cómo te diría? Convertir el insulto en una especie de... ¿Cómo te diría? De bandera, ¿no? Entonces... Sí, reapropiarnos un poco de eso porque ya... Exactamente, ¿no? Sí. Que es ir provocando por la vida, ¿no? Sí. Vamos a ver. Héctor Illueca, aparte de haber sido vicepresidente de la Generalidad Valenciana y director general de la Inspección de Trabajo, es un jurista extraordinario, un especialista en derecho del trabajo muy serio. Entonces, este hombre, con el que tengo una viejísima relación, y la sigo teniendo todavía hoy, pues este hombre un día nos comentó en un círculo donde estaba también Julio Anguita y yo mismo, pues nos comentó, oye, mira, ¿qué cosas pasan en Italia, no? ¿Qué cosas pasan en Italia? En Italia lo que ocurre es una cosa muy curiosa, muy significativa, ¿no? Que es que un gobierno entre el Movimiento 5 Estrellas y Salvini acaba de parir un decreto, que es el decreto de dignidad, donde muchas de las contrarreformas del Partido Democrático y de los gobiernos en torno al Partido Democrático han sido subsanadas, esas contrarreformas, y sobre todo algo muy importante, que yo creo que es muy significativo, ¿no? Que es que no solamente, sino que se habían producido avances con respecto a la legislación anterior. Esto es importante, ¿no? Entonces, sobre eso, lo que queríamos hacer era una reflexión diciendo, mira por dónde la, entre comillas, derecha italiana, el movimiento 5 Estrellas no era la de derecha, ni siquiera hoy es considerado de derecha, era algo más, un partido como mínimo de centro, en alianza con Salvini. Entonces, de pronto, pues nos damos cuenta cómo estas cosas han ido cambiando positivamente, en el sentido de que el movimiento 5 Estrellas y Salvini pues emiten un decreto beneficioso para los trabajadores. Eso es todo, no era nada más, ¿no? Ahora bien, queríamos sacarle punta, ¿no? Que era cómo la izquierda, supuesta izquierda, trabaja para la derecha y cómo la supuesta izquierda está por detrás de propios fundamentos de la derecha italiana demonizada en ese momento en España. Entonces, ante eso sacamos el primer artículo, fascismo en España, ¿no? Porque eran claramente todos los que se acercaban a Salvini eran fascistas, incluido el movimiento 5 Estrellas. Entonces, ante esa situación, pues rápidamente lanzan una serie de ataques muy fuertes. Yo creo que era porque estaba Julio Anguita en el medio, la verdad sea dicha, porque si no, no.
Héctor y yo somos los Mindundi y en aquella época mucho más, pero sacaron diciendo que éramos rojo pardo, ¿no? Sacamos después 2 artículos más, que están todos publicados en libros, todos se publicaron bien. Sacamos 2 artículos más explicando nuestra posición, claramente explicada además, y entonces nos quedamos ya con el San Benito de rojo pardo, ¿no? Que se ha convertido en un insulto, ¿no? Para gente que no tiene ni idea qué fue el rojo pardismo, si alguna vez existió, y que, como siempre, era un insulto para descalificar posiciones de determinadas personas. Y no lo olvidemos de una cosa muy importante. Eso se daba en un determinado contexto. Esto ya ha cambiado mucho en estos años. Ya el mundo ya ha cambiado mucho. Por cierto, para peor. Pero en esos cambios para peor había algo fundamental, sin el cual, por ejemplo, no tiene explicación Vox, que era el discurso de lo políticamente correcto. En España ha habido durante mucho tiempo, durante años, muchos años, en torno a periódicos como El País, a cadenas de radio como la cadena SER, a una serie de medios, de una u otra manera ligados al monopolio de Prisa, que de una u otra manera han impuesto lo políticamente correcto. Las claves discursivas que, como te salgas de ellas, te combaten ferozmente. Eso lo hizo Julio Anguita, yo lo he hecho toda mi vida al lado de Julio Anguita, y también igual Héctor y Llueca. Es decir, somos gente que somos políticamente incorrectos y siempre hemos sido combatidos de una u otra manera por lo políticamente correcto y sus intelectuales orgánicos. Estos intelectuales orgánicos lo que hicieron fue aprovechar el momento para hacer un ataque global contra nosotros, específicamente Julio Anguita, que luego a la hora de la verdad se ha sustantivado sobre mí. ¿Por qué? Porque Julio Anguita era Julio Anguita y no se podía ir contra él. Luego Héctor pues terminó siendo un excelente vicepresidente de la Generalitat, y yo, que sigo siendo un Mindundi, pues era el más fácil de seguir atacando, y siempre se me ha atacado por este tema. Ahora bien, ¿por qué se me ha atacado por este tema? Sabiendo que no lo soy. Pues claro, ahí está el meollo del asunto. Fundamentalmente porque defiendo posiciones que lo políticamente correcto hoy ya no solamente combate ferozmente, sino que hoy además se encuentra en retirada ante los nuevos fenómenos que están habiendo en casi todas partes. ¿Qué es lo que más les jodía de mí? ¿Qué es lo que más de una u otra manera les molestaba de gente como yo? Primero, porque defendemos ferozmente y con fuerza y con argumentos un no rotundo a la OTAN y a la Unión Europea. Defendemos la soberanía popular como el eje central de cualquier política democrática y de izquierda. Nos oponemos resueltamente a seguir denigrando el Estado-Nación como elemento fundamental de la posmodernidad, y defendemos una propuesta muy tradicional de lo que ha sido las fuerzas comunistas y socialistas y republicanas en nuestro país, desde Pi Margall hasta terminar por Julio Anguita. Es decir, nosotros lo que hemos defendido siempre es un proyecto nacional popular que pretende situar en el centro de ese proyecto a las clases trabajadoras, y que las trabajadoras sean capaces de hacerse Estado, como diría el viejo Gramsci, y desde ahí tener un proyecto alternativo de país. Eso es lo que hemos hecho, lo que hemos escrito, y sobre eso, para ellos, esto era lo peor del mundo, ¿no? Entonces, la mejor manera de no discutir nuestras posiciones era justamente esta, ¿no? Denigrarnos, insultarnos y con un discurso disciplinario mandarnos fuera de la esfera colectiva. Es decir, nos crean mecanismos de exclusión, de ostracismo de la esfera colectiva, que era justamente lo que estos intelectuales, siempre a sueldo del poder y siempre haciendo currículum, han practicado al menos hasta el presente. Lo que pasa es que después de lo que ha pasado en Italia con la Giorgia Meloni, después de lo que ha pasado en Italia con el Movimiento 5 Estrellas o con Salvini, bueno, ya ellos ya están dándose cuenta que las cosas están cambiando, y estos intelectuales, un maestro mío, Manolo Sacristán, le llamaba letratenientes. Pues estos letratenientes
en su afán de hacer currículum, por allá tienen una especie de mecanismo mental, una intuición de cómo cambian los tiempos para ya situarse en el tiempo que viene, que es un tiempo más complicado, más sinuoso, ¿no? Y ya ahora pues están ahí dando vueltas, están ahí intentando situarse, y ahora ya todo esto de rojopardismo sigue unido a determinadas personas, pero no deja de ser ya algo del pasado, porque ellos están en lo que viene, y en lo que viene es mucho más complicado. Has dicho que ese artículo y otros que lo desarrollabais está en un libro, pues si quieres comentar qué libro es, si hay algún interesado que lo pueda Bueno, consultar. yo creo que hemos sacado, Héctor y yo, 2 libros completos. Uno es por un nuevo proyecto de país, otro es por un proyecto de liberación, que era justamente de liberación nacional, que era como así identificamos nosotros los problemas de España. Y ahí están justamente todos los materiales directos e indirectos ligados en estos 2 libros, ligados, y están publicados como los artículos también en la revista El Viejo Topo. Perfecto, pues ahí está si alguien lo queréis consultar. También le quería preguntar, ya ahora iremos desarrollando alguna cuestión más, que Manolo, ¿cómo ves la deriva de la nueva izquierda, digamos, en España, pero bueno, en todo Occidente en general? ¿Cómo ves este tema? Está en un prodigioso proceso entre la inanidad y la extinción, ¿no? Es decir, lo que queda es muy poquito, no tiene ningún fundamento, ¿no? Y ahora lo que hace es vivir entre los faldones del Partido Socialista, ¿no? De Pedro Sánchez. Hoy, para toda esta izquierda, el verdadero líder es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez marca la agenda, Pedro Sánchez es el que desarrolla el programa, y ellos de una u otra manera son parte de esta política, y por eso se aferran, para mí suicidamente, se aferran al gobierno, ¿no? Yo creo que en España hay un momento singular, una crisis latente de régimen que, como no se resolvió democráticamente, ahora se va a resolver de otra manera, mucho más autoritaria. Pero lo que yo creo que hay de frente a nosotros es un cambio de régimen que en parte ya ha avanzado, y que se hará mucho más efectivo cuando las derechas lleguen al gobierno. Sí, en alguna entrevista creo que has comentado cosas como que el inicio de la restauración del régimen comenzó con el gobierno de Sánchez e Iglesias y que el PSOE domesticó a Podemos. Te quería, a raíz de eso, bueno, entiendo por tus palabras que no sigues confiando mucho en ese espacio que hay a la izquierda del PSOE, aunque ahora nos comentarás. Y también te quería preguntar si nos podrías, ligado con esto, comentar cómo fue tu experiencia en el Congreso de los Diputados, si viste cosas positivas de allí, si fue todo negativo. ¿Qué tal en el Congreso? No, yo creo que lo primero que hay que decir es que Pablo Iglesias es lo suficientemente listo para saber rectificar y quitarse del medio de ese gobierno cuando pudo, ¿no? Y dejó una herencia que ahí sigue, ¿no? Y Podemos, obviamente, está muy, por decirlo así, está buscando cada vez un espacio propio frente a un gobierno que, a mi juicio, como he dicho antes, está entre la inanidad y la extinción, ¿no? Yo, en general, ¿no? Yo creo que la situación de la izquierda española, como en todas partes de Europa, es una situación complicada, muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un proceso yo diría que de muerte lenta, ¿no? Si te fijas bien en las experiencias que tenemos por delante, verás que prácticamente está desapareciendo en todas partes la izquierda, podamos llamar socialdemócrata, la izquierda comunista, y toda la izquierda que fue de aquello que fue la izquierda de mayo del 68, por así decirlo, ¿no? El ejemplo más fuerte de eso fueron los verdes alemanes, que hoy son pues lo que sabemos todos que son, ¿no? Es decir, una fuerza belicista, una fuerza agresivamente belicista, comprometida con la guerra,
y que hace del pensamiento woke el centro de su actividad, ¿no? Pero la otra izquierda, la socialdemocracia, está en vías de desaparición y, desgraciadamente para mí, las fuerzas de tradición comunista. No, quizás lo único que queda de alguna solvencia es Francia, ¿no? Y Mélenchon, que lo que ha hecho ha sido buscar un repliegue a la ofensiva, aunque pueda parecer contradictorio, en torno a la cultura republicana francesa, a la cultura plebeya republicana francesa y representarla. Eso es lo que hace que la Francia insumisa siga siendo hoy una fuerza importante, significativa, y que la figura de Mélenchon sea una figura muy importante, polémica, como no, en Francia, pero muy significativa. En el resto, desgraciadamente, la izquierda se encuentra en un momento delicado. Y yo creo que lo que hace falta ahora ya ni siquiera hace falta una refundación, ¿no? Sino una fundación. Es decir, yo creo que hace falta un nuevo proyecto nacional popular que tenga claro un programa que de una u otra manera busque al sujeto popular, que sea capaz de encarnarse en él y de representarlo, ¿no? Porque una de las cuestiones de fondo que hemos vivido en estos años con una izquierda que se fue haciendo globalista y una izquierda neoliberal y globalista en un gran porcentaje, es que las clases trabajadoras han perdido su relación orgánica con la izquierda realmente existente y que hoy se sienten mucho más representadas por la extrema derecha o por la derecha que los propios partidos de izquierda. Y yo creo que hay que soldar esa ruptura histórica que hay entre las clases trabajadoras y la izquierda. Y eso no se hace nada más que siendo capaces de fundar un nuevo proyecto, un nuevo programa que sitúe a estas clases trabajadoras en el centro de su propuesta política, ¿no? Y yo creo que es la clave del momento. Que eso se está intentando hacer desde muchos lugares, no es algo que yo me estoy inventando, ¿no? Simplemente es que eso necesita tiempo. Necesitamos tiempo, necesitamos preparación y capacidad, sobre todo, de escuchar a las clases trabajadoras reales en su complejidad política y cultural, ¿no? Y desde esa perspectiva, yo creo que uno de los temas clave es el tema de la guerra y el tema de la paz, ¿no? Y yo creo que es ese el terreno de demarcación, ¿sí? El auténtico terreno de demarcación entre lo que es una propuesta nacional popular democrático-socialista es coger o no el término de la lucha por la paz como un elemento fundamental de un nuevo inicio, de una nueva etapa en este largo proceso de emancipación social que siempre la auténtica izquierda ha defendido. Y esto tiene para mí mucha importancia, por ejemplo, en España, ¿no? Precisamente porque este gobierno, el gobierno más de izquierda del mundo mundial, es un gobierno que juega con cartas marcadas, ¿no? Por un lado, aparentemente tiene una posición digna en temas de Gaza y del tema del Estado de Israel, aparentemente, pero por otro lado, a la hora de la verdad, está haciendo un esfuerzo de rearme y de preparación para la guerra como ningún otro gobierno anterior, al menos desde la democracia. Es decir, estamos en una situación en esto paradójica, ¿no? Un gobierno que está siendo hostigado sistemáticamente por las derechas y que a la vez hacen políticas que la derecha haría con tanta, o al menos, si no con más fuerza, sí al menos con tanta fuerza como la está haciendo la izquierda. Pongo un ejemplo, ¿no? Para los planes de este gobierno, el plan de rearme es llegar al 2% del PIB, que seguramente hace mucho tiempo que no medimos bien qué significan los gastos de guerra, pero eso da igual, el gasto militar. Pero, por ejemplo, este gobierno hablaba de que en el año 29 iba a llegar al 2%. Según él, ya hemos llegado al 2%. Fíjate el acelerón que se ha dado simplemente por las enormes presiones que ejerce Estados Unidos y las enormes presiones que ejerce la OTAN. Pero claro, mira qué paradoja, ¿no? Todos estamos en contra de Donald Trump, todos lo criticamos, pero lo obedecemos, ¿no? Que es al menos una cosa increíble, ¿no? Es decir, resulta que ahora,
con la nueva estrategia militar norteamericana, nos ponemos de nuevo, nos rasgamos la ropa, insultamos al señor Donald Trump, pero oye, lo obedecemos continuamente, ¿no? Porque Donald Trump juega además a un juego perfecto, ¿no? Actúa como si no fuera jefe de la OTAN, actúa como si las relaciones con los demás gobiernos no fueran de subordinación. Y, sin embargo, además, periódicamente nos golpea, al menos no a mí, golpea a nuestras clases dirigentes, cosa que a mí me llena de satisfacción. Bueno, hablando de que has hablado un poco de este tema, ¿cómo ves este rearme de la Unión Europea? ¿Crees que estamos abocados a una guerra contra Rusia? ¿O hay gente que lo asegura con total rotundidad, otros que lo niega absolutamente? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahora mismo la situación se puede exponer así, ¿no? O hay un proyecto de paz en serio, o lo que hay es una aceleración para la guerra, una escalada. Esa es la situación de este momento. Porque además vivimos una situación muy contradictoria. Por un lado, si te fijas en los actores fundamentales que hay, te encuentras en el centro el gobierno de Ucrania. El gobierno de Ucrania que está entrando en un proceso, a mi juicio, de implosión y de crisis de régimen. El régimen post-Maidán está entrando en una situación de crisis. La corrupción no es nada más que un elemento de esa crisis. Por cierto, corrupción ha habido siempre y tan grande como ahora. Que ahora aparezca es una señal de descomposición. No es porque antes no la haya habido y la ha habido ahora, no. Zelensky y la corrupción ha sido siempre una misma cosa. Y ahora lo que ocurre es que se descubre, oye, ¿y por qué se descubre ahora la corrupción? Ese sería un tema interesante de discutir. Pero bueno, ese es el primer dato. Es decir, el primer dato es que Ucrania está entrando en una situación, a mi juicio, muy grave de crisis de régimen, de implosión. Y además hay un segundo dato fundamental que tiene que ver con Ucrania, ¿no? Están perdiendo la guerra. Ya la discusión ahora para la élite europea es plantearse, mientras que cuando empezó la guerra se habló de que, bueno, ¿cuándo vamos? Esto va a durar 6 meses, se va a producir una crisis en Rusia, vamos a generar una crisis económica que luego significa una crisis de régimen y la cabeza de Putin caerá. Todo eso que se decía en aquella época, ahora ves, no estamos dispuestos a que Putin gane. Es un escenario totalmente diferente al que había antes. Ahora, en este segundo plano, más directo, lo que aparece es la posición de la élite europea, ¿no? Y la élite europea viven también aquí una contradicción interesante, ¿no? Son unas élites que se han comprometido hasta lo más profundo con el imperio norteamericano y con Biden. Se comprometieron totalmente, fueron enamorados en esta guerra que iba a ser una cruzada contra la vieja Rusia. La sensación es que esta guerra no ha salido como esperaba. Las sanciones han tenido éxito para hundir a la economía alemana y poner en dificultades la economía europea, pero aún así no pueden reconocer la derrota. Ellos no pueden ser derrotados. ¿Por qué? Porque a su vez ellos han aprovechado la guerra para buscar una salida a la crisis existencial de la Unión Europea. Y esa salida a la crisis existencial de la Unión Europea es la guerra, la militarización de la sociedad y de las relaciones internacionales. Es decir, ellos han encontrado al enemigo perfecto en una situación perfecta para encontrar una salida a la crisis de la Unión Europea, que es justamente el rearme, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva aparece un tercer actor, que es Estados Unidos. Estados Unidos juega aquí con todas las cartas a su favor, porque por un lado, ellos no ven claro una guerra con Rusia, entre otras cosas, porque si hay una escalada, ellos tendrán que comprometerse a fondo. O sea, no hay escalada sin Estados Unidos, pero por otro lado, ellos también no quieren quedar en mala posición si se produce un deterioro muy serio de la OTAN, ¿no? Y de la Unión Europea, ¿no? Juegan ahí en un doble lado, como si fuesen gobierno y oposición, como si no fuesen de la OTAN y fuesen algo así como un intermediario neutral, y en ese juego que están, ¿no? Y por tanto,
siempre lo que consiguen es algo muy interesante, ¿no? Que todo lo que le piden a la Unión Europea se los da. Les da dinero, les compran todas las armas que está usando Ucrania en este momento, las paga la Unión Europea. Estados Unidos se la cede gratuitamente para que se la pague la Unión Europea. Y por otro lado, el compromiso de la Unión Europea con Estados Unidos en inversiones, en compra de petróleo y de gas, pues puede ser alrededor de $1.100.000.000.000, ¿no? O sea, todo lo que le pide Estados Unidos se lo dan. Y ahora vivimos, como te decía antes, en esta paradoja entusiasmante de ver cómo Estados Unidos golpea a la Unión Europea, golpea a la élite europea, y a ellos no les queda otra que decir: necesitamos a Donald Trump como aliado estratégico, ¿no? Esa es la realidad de la Unión Europea. La Unión Europea siempre ha sido un instrumento político en manos de los Estados Unidos. Me dirá, pero los Estados Unidos se aprovecha de ella, porque Estados Unidos, además, Donald Trump quiere destrozarla, ¿no? Es que yo creo que para Estados Unidos la Unión Europea ya ha cumplido su papel. Viendo que cada vez más países de la Unión Europea piden implementar, pues, el servicio militar, algunos voluntarios, otros no, ¿tú crees que puede llegar a España ese planteamiento? ¿Crees que puede volver la mili a España o es imposible? Ninguna élite se va a atrever a hacer eso. Ninguna élite. Entre otras cosas porque eso... Mira, esto de la guerra está muy bien cuando la guerra y los muertos los pone otro país. Claro. Esta guerra es para Occidente, para el Occidente colectivo, una maravilla, ¿no? Porque desgasta a Rusia, sin ninguna duda, desgasta a Rusia, le crea problemas serios a Rusia, consigue acorralar a Rusia en determinados elementos, pero el gran problema es que ellos lo único que hacen es que ponen dinero, es verdad, ponen en marcha procesos políticos también interesantes para ellos, como es el rearme, pero sobre todo los muertos los pone Ucrania. Y esto les va muy bien. Esto es lo bueno que tienen las guerras proxy o las guerras por delegación, ¿no? Permite tú actuar, permite hacer política con los muertos de otros. Pero claro, eso hasta ahora, ¿qué consecuencias tiene para Europa? Bueno, todavía no está claro que las medidas de austeridad que se están tomando están relacionadas con el gasto militar y con el rearme. Pero conforme pase el tiempo, se irá viendo, como ya se ve en Alemania sobre todo, que hay un problema de incompatibilidad de mantener las conquistas históricas de las clases trabajadoras y los derechos sociales y sindicales y el rearme. Y ese es un nudo muy fuerte que puede hacer implosionar a todos los gobiernos y al poderoso mando que han tenido las élites en estos estados desde al menos la caída de la Unión Soviética. Entonces, pero hacer llegar a llamamientos que no sean voluntarios a construir ejércitos populares, eso, amigo, eso tiene muchas consecuencias y no creo que se atrevan para nada. Y además eso tendría muchas consecuencias. Hasta ahora son inicios, han construido un buen enemigo, es verdad, están creando miedo permanentemente, todo esto de los drones, ¿no? Que hoy sabemos que son los servicios secretos los que están detrás de todo esto, ¿no? Hay drones por todos lados. Están llegando drones a Dinamarca, están llegando drones a Alemania. Todo eso son ellos mismos, ¿no? Que lo están haciendo para asustar a las poblaciones, pero al final, todo eso son juegos florales, ¿no? El problema real es que cuando tú digas, oye, mira, los chicos de tanta edad tienen que presentarse para ir a la mili y de la mili al ejército y de ahí montarse en una guerra futura contra Rusia, amigo, eso ya son cosas muy complicadas. Y por cierto, eso no lo puede hacer la Unión Europea. Nadie está dispuesto a morir por la Unión Europea. Nadie está dispuesto a morir por von der Leyen. Y por tanto, la única manera de conseguir eso, fíjate, es renacionalizando la Unión Europea. Es decir, pasando de una Unión Europea como a otra Unión Europea dedicada fundamentalmente a la guerra y al rearme. Y ese paso es un paso que pone en crisis el dominio de las élites y no se atreverán. Por lo tanto, a mi juicio, ahí no habrá mucho que hacer. Antes has hablado de Vox y te quería preguntar, aunque también lo podríamos ligar con esto de la guerra y qué se puede presentar a futuro. O sea, en primer lugar, ¿qué
si crees que está cerca un nuevo gobierno de PP y Vox y tal. Y también te quería preguntar en concreto en Vox si crees que es una derecha conservadora o, bueno, o extrema derecha, como dicen algunos, o crees que está representando algo más popular o ellos por lo menos intentan representar eso. ¿Crees que Vox tiene intenciones de ser algo más que una decisión del PP? No es una pregunta fácil, ¿no? Para nada, ¿no? Yo llevo mucho tiempo dándole vuelta al asunto, ¿no? Yo diría que sería bueno. Yo en esto soy polanyiano, ¿no? Yo creo que estamos en la fase B del momento Polanyi. Es decir, yo lo escribí así hace muchos años. Hay un artículo por ahí que se llama El momento Polanyi, mío. Lo escribí hace muchos años. Y no me arrepiento de haberlo escrito. Claro, el momento Polanyi se puede explicar de muchas maneras y es mucho más complejo que las 4 líneas que yo pueda decir aquí ahora. Pero sí creo que hay un elemento fundamental. La Unión Europea es el modo de inserción de la élite europea en la globalización capitalista. Y por lo tanto, las políticas neoliberales se aplicaron desde y por la Unión Europea. Y eso ha generado una ruptura en cada uno de los países entre lo que podamos llamar los ganadores y los perdedores de la globalización. Pero fíjate qué paradoja es la que estamos viviendo, ¿no? Porque nadie se imaginaba 2 cosas importantes de la globalización. Una, la hemos ido viendo llegar, ¿no? Que es China, ¿no? O sea, porque es curioso, ¿no? China es un producto de la propia globalización capitalista. Claro. Es decir, un efecto colateral de la globalización que ha sido el proyecto político del nuevo siglo americano de Estados Unidos. Entonces, si tú unes ese proyecto, el nuevo siglo americano, y en su centro la globalización, significa que al menos desde el año 2008 eso está en crisis. Y hay un repliegue de la globalización, lo que Dani Rodríguez llamaba la hiperglobalización. Eso está en crisis, en retroceso, al menos desde el 2008. Entonces, desde ese momento, lo más característico que ha ido ocurriendo en los países europeos es este momento B de Polanyi. Es decir, la reacción de la sociedad contra la economía capitalista que se convierte en una economía de mercado autorregulado y que mercantiliza el conjunto de las relaciones sociales. Y hay una reacción de la sociedad. Entonces, el problema es que en esa reacción de la sociedad, el tema de fondo, ¿cuál era? El tema de fondo es que las izquierdas realmente existentes eran globalistas, se insertaban en la globalización y dejaron a los territorios, a los sectores sociales, a las clases, a determinados sectores de las clases populares, los dejaron sin representación política. Es decir, estoy hablando de territorios completos, estoy hablando de clases trabajadoras empobrecidas, estoy hablando de capas medias que se veían un proceso de proletarización, estoy hablando de jóvenes, es decir, sectores populares que de una u otra manera se encarnaban en esta reacción de la sociedad frente al mercado capitalista. Entonces, desde esa perspectiva, las derechas, ¿qué hicieron? Hicieron encarnarse en estas capas sociales, identificarse con esas capas sociales, darle voz, y obviamente desde su propio proyecto, ¿no? Que era por un lado un proyecto fuertemente xenófobo y por otro lado un proyecto que reclamaba la soberanía popular. Mejor dicho, la soberanía nacional, más que la soberanía popular. Entonces, desde esta perspectiva, el problema es que cuando estas derechas han cogido el gobierno, son, por un lado, como el caso de Meloni es ejemplar, son la aliada estratégica de la Comisión Europea y la aliada estratégica de Estados Unidos. Sí. Y obviamente a nadie se le ocurre de estos sectores que eran contrarios al euro y que eran contrarios a la Unión Europea de poner en cuestión el euro y la Unión Europea, sino lo que se han convertido estos sectores en un recambio de la clase dirigente
lo que los italianos llamaban muy bien durante más de un siglo, han llamado transformismo político. Es decir, las nuevas élites gobernantes son élites que provienen de las nuevas derechas, de las derechas emergentes. Por tanto, ese es el movimiento global que hay. En cada país se pronuncia de una manera. Por ejemplo, el Frente Nacional. El Frente Nacional montado y articulado en torno a una personalidad como Le Pen, profundamente antigolista. Sin embargo, el Frente Nacional con su hija y luego con las nuevas élites que van promocionándose dentro del Frente Nacional, de ese espacio político popular francés, cada vez se han ido buscando más el nicho del golismo, ¿no? Comiéndole el tarro a los exgolistas que hoy siguen más o menos usufructuando ese imaginario, y cada vez se han ido centrando más en esta representación. Obviamente, esta derecha nacional francesa es una derecha que tenía un programa muy radical, cada vez lo ha ido, como diría, rebajando cada vez más y buscando una conexión ¿con quién? Con los que mandan. ¿Y quién manda? Los grandes poderes económicos. Entonces, en el fondo, estas derechas lo que son es un recambio de la élite dirigente. Y al final lo que buscarán es un gran acuerdo entre las derechas, simplemente con una hegemonía, por decirlo así, mucho más a la derecha, mucho más hacia sectores duros de esa propia derecha que siempre han existido, muchas veces bajo la cobertura de las viejas derechas. Por tanto, yo creo que ese es el mapa general. Y luego hay un segundo elemento, ¿no? Que es el caso de Vox, ¿no? Claro, Vox siempre tiene la crisis que ha tenido Vox y que sigue teniendo Vox con el equipo dirigente y la gente que se ha ido yendo. Vox siempre ha tenido como una como una tentación, ¿no? Como una doble posición. Una posición de Vox, ¿cuál es? Una posición de Vox es convertirse en el aliado estratégico del Partido Popular. Y la otra es convertirse en alternativa al Partido Popular. Yo creo que ahí están jugando con esa doble posición en Vox. Siempre tiene esa doble deriva. Es un poco lo que también ocurrió en Podemos, ¿no? En Podemos y luego en Unidas Podemos y luego en Sumar y en Restar. Que sería algo así como... Es decir, pasaron de ser una alternativa al Partido Socialista a un aliado estratégico del Partido Socialista y ahora prácticamente un componente del área del Partido Socialista, ¿no? Pues la derecha pasa exactamente igual, ¿no? Hoy lo que nos encontramos es con un Vox que tiene esta doble posibilidad. O ser aliado estratégico del PP, es decir, ser de una u otra manera una muleta para que las derechas se gobiernen en España, o bien ser una alternativa capaz de disputarle la hegemonía a esa derecha y de ser ellos la nueva derecha del futuro, la derecha del futuro. Entonces, ahí es donde estamos viviendo. Y obviamente el problema que hay es que lo que parece que va ganando es lo que representa a Abascal en este momento, es el intento de ser una alternativa a la derecha. Y conforme pasa el tiempo, ellos se diferencian cada vez más del Partido Popular, hacen un discurso más radical, no menos radical, se radicalizan y además van buscando cada vez un nicho más amplio que a su vez le permite, por ejemplo, la experiencia que están haciendo en Madrid de reinsertarse en los barrios populares y convertirse también en portavoces de ciertos sectores de las capas medias y de los jóvenes que no encuentran un futuro en esta vida, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos están jugando. Claro, el problema de fondo que hay es que si rasca un poquito en lo que es Vox, lo que aparece es la seña de identidad del neofranquismo. Pero ¿la seña de identidad de qué neofranquismo? La seña de identidad del neofranquismo de la época desarrollista. Es decir, no del franquismo falangista que se reconstruye en la guerra civil y que también ha analizado mi amigo Ferran Gallego. No, estoy hablando del franquismo
desarrollista, del movimiento nacional que pretendía ser popular. Es decir, ellos están buscando una identidad que es la identidad, por un lado, nacional católica, fundamentalmente. Segundo, un nacionalismo de masa. Y tercero, una identidad política en lo que podamos llamar en la izquierda, en la derecha tradicional española, en los fundamentos de lo que la derecha tradicional ha significado en España. Ellos lo intentan sintetizar, claro, todo eso, por decirlo en plata, Vox, lo que es el núcleo de Vox, esto de la teoría no le interesa demasiado, y lo que buscan son elementos políticos. Pero Vox, no lo olvidemos, Vox es solo el caparazón de un movimiento que está por abajo, que es lo que olvida la izquierda. O sea, Vox no es solo Abascal, ni principalmente Abascal. Es un movimiento que hay por abajo, un sentido común que se ha ido organizando y donde hay gente abiertamente nazi y gentes que no lo son y que lo que tienen es una determinada visión del país y también una determinada reacción sobre cosas que están pasando en el país y que a ellos les preocupa seriamente. Y en medio también intelectualidad, una intelectualidad que empalma directamente con la vieja acción española, el viejo movimiento de acción española, que siempre nos lo encontramos en el franquismo y en su parte ideológica central, sobre todo a partir del desarrollismo del movimiento nacional, que es con lo que ellos pretenden enlazar. Si te fijas bien, ellos siempre hablan del franquismo de los años desarrollistas. Ellos siempre hablan del franquismo que buscó un nuevo consenso o un consenso pasivo con una parte de las clases trabajadoras y de las clases populares, ¿no? Es en esa parte donde Vox se está moviendo y, por lo que dice en la encuesta, con bastante éxito. Y conforme pase más el tiempo, cuando tengan que negociar en el nuevo gobierno de la derecha el PP con Vox, se van a encontrar con un problema interesante, porque si siguen en este camino, será negociar entre dos fuerzas muy parejas. Si ponemos el ejemplo de lo que pasó con Unidas Podemos y con el PSOE gobierna con Unidas Podemos cuando Unidas Podemos entró en declive. Claro. Nunca se planteó en serio el PSOE gobernar con Unidos Podemos de 5 millones de votos y con 70 diputados. Claro. Sánchez es muchas cosas, pero nunca ha sido tonto. Entonces, desde esa perspectiva, las posibilidades de gobernar, por eso Pedro Sánchez intentó todo antes que gobernar con Podemos y con Unidos Podemos con 5 millones de votos. Lo intentó todo, siempre ayudado muy bien por los poderes fácticos y por las cloacas del Estado. Entonces, desde esa perspectiva, las derechas, cuando ganen, se van a encontrar que las fuerzas del PP y de Vox serán, no diré que iguales, pero sí serán muy equilibradas estratégicamente y políticamente. Y yo creo que en esa es donde vamos, y vamos a tener luego también que ver qué queda de las izquierdas y del PSOE una vez que las derechas lleguen al gobierno. Claro, es que yo muy de acuerdo con Manolo. Además, veo que el PP se está posicionando, no sé si tú lo verás así, de una manera muy moderada, como que quiere captar cuando haya elecciones como la mayoría de votos, ya no tanto por el electorado de Vox, sino por el electorado del PSOE. O gente descontenta del PSOE, se está acercando el PP ahí y yo creo que ahí también le está dejando mucho espacio libre a Vox en la derecha o todo ese campo para que él pueda seguir creciendo. No sé si eso puede ser una de las causas por lo que dices que puede estar bastante parejo, más o menos, Vox con PP, pero bueno, ya veremos cuando haya elecciones. El problema de fondo que hay es que teníamos que hacernos la pregunta más difícil, ¿no? No la menos difícil, sino la más difícil. ¿Cómo es posible que un gobernante como Pedro Sánchez suscite tanto odio, tanta denigración, tanto desprecio, cuando las políticas que hace, ninguno son, podamos decir, lo digamos seriamente, son políticas de izquierda? Es decir, si algo caracteriza a este gobierno es que no es un gobierno de izquierda. Podemos decirle, es de centro izquierda,
un gobierno con un fuerte contenido social. Bueno, está bien. Yo acepto todo este tipo de cosas, que es darle vuelta al mismo problema sin resolverlo, pero está bien. Ahora bien, este gobierno, en lo fundamental, sigue las directrices de la Unión Europea, sigue las directrices de Estados Unidos y de la OTAN, en lo fundamental. Y no se deriva ni un minuto. Por ejemplo, en el tema de Gaza. En el tema de Gaza es increíble que este gobierno, de alguna manera, salve su imagen en el tema de Gaza. Pero, por favor, ¿alguien cree realmente que la propuesta que hace este gobierno con Gaza es un Estado palestino independiente? Pero, oye, ¿sobre qué territorio? ¿Sobre qué territorio? ¿Sobre qué base? Oye, ¿no sería más fácil, más que un Estado palestino que exigiría una revolución socialista en Israel para ser factible? Una revolución socialista en Israel para ser factible. ¿No sería mucho más interesante evitar que se mataran a más palestinos? Claro. Es que la propuesta real es, oye, dejen de matar palestinos, dejen de asesinar palestinos. Esa sería la propuesta real. Es que si no se hace eso, el problema es que estamos no ya ante un genocidio cantado, sino ante un etnocidio, la desaparición de una cultura política, de una etnia, que estamos en una situación terrible. Y se sigue masacrando, ahora se siguen matando, ya no está en primera línea, ¿no? Pero sin embargo eso ha hecho que Pedro Sánchez aparezca muy bien. Fíjate, no vamos a ir a Eurovisión, qué gran problema tienen los poderes económicos. Están en Netanyahu asustadito y el presidente Trump están asustados por la deriva izquierdista y revolucionaria de este gobierno. No, solo son políticas de gestos y poco más, de cara a la galería. ¿Y eso qué significa? No hay que venderle armas, hay que hacer un boicot económico a Israel, no hay que venderle armas, hay que enfrentarse a Israel militarmente, hay que plantearse en serio medidas en las Naciones Unidas para impedir que se sigan masacrando palestinos. Eso no se hace, eso no se hace. Y obviamente la situación ha ido siempre a peor, ¿no? Entonces, pues este es un ejemplo de los muchos que podíamos hacer de este gobierno. Es decir, a la hora de la verdad son gestos, son políticas en el plano de relaciones laborales y de trabajo, son positivas en el plano de la subida del salario mínimo. Todo eso, ¿cómo no va a ser positivo? Pero ahora bien, eso no significa realmente hacer políticas de izquierda en un sentido, ¿cómo diría yo?, efectivo, en un sentido real. ¿Y cómo tú mides una política de izquierda? Pues una política de izquierda se ve en dos medidas fundamentales. Uno es democratizar la economía, democratizar los poderes económicos reales, y otro es fortalecer al sujeto popular. Esa es la clave. Al final, tú tienes que mirar la historia de lo que hace en función de cómo lo ven las clases trabajadoras, las clases populares. Y sobre todo si fortalece su coherencia, su unidad, y sobre todo si debilita el poder de los que mandan y no se presentan a las elecciones. Esto es lo que no hace este gobierno. Entonces, desde esta perspectiva, tienes que preguntarte, oye, ¿por qué? ¿Por qué esta enquina tan dura contra este gobierno y específicamente sobre Pedro Sánchez? Porque en política no es solo lo que haces, es lo que no dejas hacer. ¿Y qué no dejas hacer? Lo que ellos quieren hacer. Cuando digo ellos no estoy hablando del PP y de Vox, estoy hablando de los poderes económicos, de los que mandan y no se presentan a la elección. En política la clave es esa, que tú estás obstaculizando lo que ellos quieren hacer. ¿Y ellos qué quieren hacer? Una restauración política en España. Eso es lo que está abierto. O sea, en España, en el año 2008, hacia adelante, se abrió una crisis política. Una crisis, a mi juicio, de régimen, que está abierta. Producto de muchas cosas, que no voy ahora a entrar. Cuya respuesta primera fue el 15M. Y la respuesta política fue Podemos. Entonces, esa experiencia, ese cambio, asustó enormemente a las clases dominantes. Asustó enormemente a las clases dirigentes de este país, a los grandes poderes económicos. Y lo que hicieron fue trabajarlo sobre algo que es casi consubstancial con la monarquía española desde 1808, y después desde el retorno de Fernando VII. O sea, cuando tú generas un proceso de renovación, un intento de ruptura democrática, de revolución democrática, los grandes poderes en España siempre te dejan dos salidas. Dos salidas. Una es la restauración,
la otra es un golpe de Estado o una guerra civil. Y esa amenaza siempre ha funcionado. Entonces, cuando aquí se genera un movimiento social ascendente, como fue el 15M, y fue Podemos, el régimen, el poder real, lo que yo llamé la trama, lo que Héctor Illueca y yo llamamos la trama, esa trama te deja dos posibilidades. O la integración en el sistema o la derrota por el sistema. Es decir, y entonces te combina y te convoca con una sofisticada dosis de palo y zanahoria. Entonces ellos siempre te dejan una salida, pero la clave fue el palo. Entonces, ellos emplearon a fondo los aparatos del Estado, las conexiones con los poderes mediáticos y los poderes económicos para golpear sistemáticamente a Podemos, para arrinconar a Podemos, para dividir a Podemos. Y por otro lado, siempre te dejaron una posibilidad. Siempre te dejan una posibilidad. Te van situando en un carril donde te dicen, oye, hay una posibilidad, que es la integración en el sistema. La posibilidad de una u otra manera, de ampliar las clases dirigentes. Es lo que se llama el transformismo, ¿no? O sea, ¿cuándo una clase dominante domina mejor? Cuando de una u otra manera integra en el poder a la clase dirigente de los movimientos de rebelión, de los movimientos de rebeldía. Ahí es cuando tú realmente dejas de ser un obstáculo para los poderes y te conviertes en un instrumento, bueno, crítico, sin duda, renovador, sin duda, pero que ya no está en una lógica de poder alternativo. Bueno, pues eso es lo que ha vivido España. ¿Y qué ocurre cuando un movimiento democrático es frenado, desviado, desarticulado? Pues que el eje de la política, el eje del poder, ya no vuelve donde estaba antes, sino que el eje del poder se va mucho más, en este caso, a la derecha, que es donde estamos. O sea, ahora que hay la misma crisis del régimen, pero los actores fundamentales ya no son los que había antes. Los actores fundamentales son, en este caso, las derechas, las nuevas derechas y las viejas derechas, que van a aprovechar, sin ninguna duda, su paso en el gobierno para ir mucho más allá de una simple alternancia. Van a ir, diciéndolo un poco irónicamente, a un tipo de democracia diferente a la democracia que hemos conocido, a una relación de poderes diferente a los que hemos conocido, siempre, eso sí, sin modificar la Constitución, sin cambiarlo, los elementos formales. Ese debate democrático no lo quieren hacer, ni lo van a hacer nunca, sino simplemente incumpliendo partes completas de la Constitución en lo que técnicamente se llama una mutación constitucional. Y eso es lo que van a protagonizar y lo que van a poner en marcha. Y es el sentido real del gobierno que viene. Es decir, vamos a un tipo de gobierno que va a imponer un nuevo régimen y una nueva agenda política y una nueva institucionalidad que ya no será la que hemos conocido hasta el presente. Lo van a hacer, lo van a intentar hacer, veremos a ver si lo consiguen. Bueno, otro tema, y tengo un par de preguntas más y ya no te quito más tiempo, Manolo. En un escenario en que se destruyan las clases trabajadoras como sujeto político, sea por vía de política de identidades, identitarismos de todo tipo y demás, ¿qué papel crees que puede jugar el marxismo dentro de este escenario? Porque al final la clase social, aunque obviamente existen, cada vez parece que juega un papel menos relevante en los trabajadores comunes y corrientes. Sí, claro, yo creo que el hecho más significativo de lo que hemos vivido la gente de mi tradición es hemos vivido dos momentos, ¿no? Que ahora ya culminan, ¿no? El primer momento es la desaparición de cualquier idea de sociedad alternativa al capitalismo, aquello que se suele decir mucho que popularizó Fischer, ¿no? Y que lo recogió de Jameson, aquello de que es más fácil
pensar el fin de la humanidad que el fin del capitalismo, ¿no? Sí. Esa que es una derrota cultural, una derrota cultural inmensa. Es decir, lo que esa derrota cultural pone fin a más de 100 años de historia. Si ponemos como elemento central, por buscar una fecha, ¿no?, la Revolución Europea de 1848, esa Revolución Europea está intentando ser explicada anticipadamente por un par de jóvenes alemanes, como era Carlos Marx y Friedrich Engels, en el Manifiesto Comunista, ¿no?, que intentaban anticiparse a esa ola que venía para dotarla de programa, ¿no?, a los comunistas, sabiendo que ese fantasma que recorría Europa era una minoría, ¿no? Pero bueno, la idea del socialismo como sociedad alternativa al capitalismo ha marcado la historia del movimiento obrero mundial y específicamente europeo, tanto en su versión socialdemócrata como en su versión comunista y su versión anarquista. Es decir, lo que una parte fundamental de las clases trabajadoras siempre han tenido en mente, ha guiado sus luchas, ha interpretado su enorme sacrificio y además ha acompañado a sus muertos, era la idea central de que había una sociedad alternativa al capitalismo y que merecería la pena luchar por ella, ¿no? Eso ha sido una lucha importante, por cierto, una lucha fundamental en España, que eso se olvida hoy. O sea, en España ha habido un movimiento obrero potente, de los más radicales, de los más amplios, de los más masivos de Europa, ¿no? Con eso acaba el franquismo en el año 39, ¿no? Y sobre todo en la posterior etapa de dominio del general Franco. Entonces, desde esa perspectiva, hoy eso está consolidado. Ahora lo que estamos viendo es una segunda parte, ¿no?, que no es casualidad que a esta idea de la desaparición del socialismo se le añade una segunda parte, más material, más organizativa, que es que la clase obrera ha dejado de ser un sujeto político autónomo en esta sociedad. Es decir, hoy lo que está desapareciendo no es las clases trabajadoras, que nunca han sido tan grandes como ahora, pero también tan autodisueltas, también contradictorias, heterogéneas, sino que lo que ha desaparecido es una clase obrera que se siente sujeto e intérprete de la historia y que actúa en tanto que tal. Eso está desapareciendo conforme ha desaparecido una teoría alternativa a la propia dominación ideológica del capitalismo. Entonces, ahora estamos en un momento singular en esta situación. Ahora bien, el marxismo, ¿no? Yo creo que tengo la sensación de que lo del socialismo y lo del marxismo va a terminar en el sentido siguiente, de que este oscurecimiento del marxismo, esta especie de que el marxismo se ha convertido en algo ultraminoritario y en manos de los académicos, a mi juicio eso va a terminar bien pronto. Yo creo que la historia se va a acelerar mucho, se va a complicar muchísimo en los próximos años. Lo que viene es inestabilidad, lo que viene es conflicto, lo que viene son revoluciones, lo que vienen son contrarrevoluciones. Es decir, lo que vienen son guerras, vienen conflictos. Es decir, en ese momento el marxismo aparecerá en un sentido amplio como lo que es el marxismo. ¿Y qué es el marxismo realmente? Una guía para la acción, la brújula en el desierto. Y hoy vivimos un desierto desde el punto de vista de la emancipación. Vivimos un desierto desde el punto de vista de la lucha social y de conseguir un mundo a la altura de la esperanza de las mayorías sociales. Entonces, a la hora de la verdad, yo creo que vendrá un marxismo en parte nuevo, en parte distinto, seguramente más complejo, pero también más libre de dogmas, más libre de prejuicios, como en estos tiempos se han ido articulando y de una manera organizarnos en torno a él. Y yo creo que a su vez lo que va a aparecer es la necesidad de la búsqueda de una sociedad alternativa. Es decir, ya esta idea de que no hay, que vivimos un capitalismo sin alternativa, que es lo que avanza con la globalización y sobre todo con la destrucción de la Unión Soviética, la autodestrucción de la Unión Soviética, lo que avanza
con esa movimiento real de la historia, yo creo que eso va a cambiar mucho y que la idea de una sociedad alternativa de fundamentos distintos al capitalismo será una necesidad en tanto que ese capitalismo nos muestre la cara depredadora cada vez más fuerte y yo creo que cada vez más salvaje que tiene el capitalismo en esta fase. Y yo creo, mi opinión es, en esto soy optimista, en otras cosas no, en esto claramente, creo que el marxismo, en un sentido muy amplio, aparecerá como lo que ha sido una guía, una brújula en el desierto, y también en ese desierto aparecerá un sujeto social que va a luchar por una sociedad alternativa y que va a criticar esta y a fundamentar otra. Lo que nunca se podrá hacer eso es al margen de los estados nacionales. Esta teoría que se ha ido implementando de que la quinta esencia de esto ha sido siempre Habermas, esta teoría de que el futuro es bueno y necesario porque va a destruir los estados nacionales, todo eso, que yo a él lo entiendo, porque el problema que tiene Habermas es su propia nación, es el miedo que le tiene Habermas a Alemania. Pero ese miedo no se resuelve apostando por la Unión Europea, sino por otro tipo de Alemania. Y no sé si él alguna vez lo ha podido pensar que se puede hacer. La idea de fondo es que, de nuevo, aparece la posibilidad de un reencuentro entre cuestión social, cuestión nacional, estatal y cuestión democrática. Y yo creo que en ese reencuentro, entre esos tres momentos que hoy verás que están sueltos, va a reencontrarse. Yo defiendo el Estado nacional, no este Estado nacional, sino otro Estado nacional. Yo no soy estadocéntrico, ni mucho menos. El mundo no lo hace el Estado. Sino lo que sí creo es que las clases trabajadoras, sin el Estado-nación, no son nada. Son como ahora, un sujeto en extinción. Y que tienen que reencontrarse, pero no con el Estado nacional que tenemos, un Estado oligárquico, ultracentralizado y además cautivo por los grandes poderes económicos. No, estoy hablando de un nuevo Estado democrático donde la clase trabajadora y la cuestión social se encuentre con la independencia nacional, con la soberanía y se encuentre con la capacidad democrática de autogobernarse. Pues nada, y para terminar, Manolo, a raíz de esto que también estamos hablando, lo último que te quería preguntar era de si crees que para todo esto que has planteado habría que acabar con el régimen del 78 o se podría implementar dentro de él, y si para acabar con el régimen del 78, tal como lo entendemos, la monarquía, la subordinación de España a la Unión Europea, la OTAN y demás, ¿crees que tendrían que unirse diferentes fuerzas antiliberales en un amplio espectro? No en una organización, me refiero, sino en una pluralidad de grupos que tuvieran un mismo objetivo soberanista, aunque luego lo que viniera después no sabemos. ¿Crees que podría acabar así el régimen o simplemente se puede hacer por una vía electoral con los cauces normales que tiene este régimen? Bueno, yo creo que hemos vivido un momento, no hace 1000 años, sino hace una década, donde la cuestión de un proceso constituyente, digo para hablar en serio, sí, un proceso constituyente estaba encima de la mesa y no se quiso jugar esa carta. No se quiso jugar esa carta y no se hizo conscientemente esa carta. Yo lo sé además, positivamente. Sí. Lo sé porque lo he vivido eso. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que lo que estamos es necesitados de un proceso constituyente. La palabra clave, que no la has pronunciado tú y yo lo voy a hacer por ti, es república, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es que esa es la clave. O sea, el frente es un frente republicano. Sí, sí. Pero claro, el problema es que en España la república siempre ha sido algo más que democracia sin más, ¿no? Por eso siempre ha sido denostada y combatida, ¿no? En este momento es casi, para los poderes, es más grave. Fíjate qué barbaridad voy a decir, pero es más grave definirse como republicano que como socialista o como comunista. ¿Por qué? Porque es una centralidad. Es decir, la clave de este país ha sido siempre, como he dicho antes,
que en toda nuestra larga historia del siglo XIX y XX, los momentos democráticos populares han sido pocos, muy cortos, y todos ellos combatidos ferozmente por la derecha económica y por las derechas políticas. Entonces, desde esa perspectiva, lo que yo creo que en España vamos es, al fin del régimen de 78, lo que no tengo muy claro es que es para algo peor o para algo mejor. Claro, es que eso también podría ser, sí. Claro, es que el problema de fondo que hay ahora es que, en gran parte, el régimen de 78, o sea, si te refieres a los aspectos singulares y formales de la Constitución española del 78, en gran parte, primero, somos soberanía limitada. Cada uno de nosotros somos soberanía limitada. Y además, la Constitución española no representa ya la soberanía nacional, porque por encima de la Constitución española está la Constitución europea. Pero dirá, pero es que Europa no tiene Constitución, ya lo sé que no tiene Constitución, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el ordenamiento jurídico de la Unión Europea es una verdadera Constitución que está por encima de la propia Constitución. Entonces, nosotros somos comunidades autónomas de una entidad de poder, de un orden jurídico-político de base no democrática, que se impone continuamente a la soberanía popular, que se impone a los derechos y a las libertades públicas de españoles, de italianos y de portugueses, y que a su vez no da cuenta de esos cambios ante nadie. O sea, que depende cada vez más de los grandes poderes económicos. Entonces, ante eso, hay un problema real, ¿no? Luchar en España por la República significa también, me va a perdonar, ahora que nos vamos a separar, hay una tarea de liberación nacional. Hay un problema de liberación nacional. O sea, nosotros, reclamar república es reclamar soberanía, reclamar autogobierno de las poblaciones, y que el marco constitucional soberano se respete interna y externamente. Y eso es lo que yo creo que no hay y que debemos de seguir luchando por ello. Es decir, y hoy cada vez más se verá cómo el poder que se ha ido organizando en eso que se llama Bruselas, ese poder siempre demediado y controlado cada vez más ferozmente por Alemania y los grandes poderes económicos, pronto se verá que ese poder real nos lleva a la ruina, nos lleva a la guerra, nos lleva a la desaparición de derechos sociales fundamentales y de derechos sindicales. Cuando eso quede evidente, se verá que la lucha en España por un nuevo régimen democrático, republicano, democrático popular avanzado, se verá como un movimiento también de liberación nacional frente a una élite que, como la de 1848, se aferran al poder y que eran los protagonistas ¿de qué? De una restauración, ¿no? Bueno, pues Manolo, vamos a dejarlo aquí. No te quito más tiempo. Te agradezco mucho que hayas querido venir aquí. Creo que ha resultado una charla bastante interesante. Creo que a la gente que lo escuche también le resultará así. Y nada, muchas gracias. Pero sobre todo una cosa muy importante. Lo peor de todos los que insultan llamando rojo y pardo es que no aprendemos de la historia. Y sobre todo cuando la gente alguna vez quiera discutir a fondo de lo que fueron los nacional-bolcheviques, de lo que fueron los encuentros del movimiento popular alemán con la Tercera Internacional después del caso Lagater, cuando todo eso sean capaces de discutirlo alguna vez, veréis cómo eso ya ha quedado para la historia y que esto de llamarse rojo y pardo es un insulto que vosotros respondáis devolviéndolo como provocación, y me parece muy bien. Claro. Pues nada, ahí queda dicho. Nada, agradecerte de nuevo, Manolo, que hayas querido venir, y creo que han quedado momentos bastante interesantes. De esta charla sacaré algunos fragmentos y bueno, ya te pasaré cuando salga. Muy bien, tranquilamente y nada, a vuestra disposición. Suerte. Tenemos además amigos comunes. Exacto. Bueno, hasta luego a todos. Nos vemos. Suerte.